Estamos acompañándote en esta tarde y ya está la doctora Liliana Musa aquí con nosotros. Vamos a hablar de las infracciones más comunes. Presta atención porque le estamos dando mucha cobertura a todo lo que tiene que ver con el tema tránsito, justamente para que vos no solamente estés informado, sino para que estés prevenido, sepas qué cosas no hacer. Muchas de ellas ya las conocemos, pero bueno, las refrescamos aquí. ¿Cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Sí, muchas gracias por la invitación. La verdad que es importante que la gente sepa y conozca como sociedad, ¿no? En qué normas estamos fallando o cuáles son las conductas más reiterativas. Claro, exactamente, que debemos empezar a evitar y a reeducarnos. Principalmente el tema, obviamente, del alcohol. Sí. Sigue habiendo muchísimo lo que sería este tema, ¿no? De lo que son las infracciones cuando se maneja y toman alcohol. Lamentablemente, bueno, después de la pandemia surgieron muchas fiestas o la gente se junta y empiezan a tomar. Y también los consumos problemáticos como que se afianzaron en pandemia, ¿no? Porque el consumo de alcohol, como es una sustancia permitida, digamos, su consumo social está aceptado, más allá de que estábamos encerrados, era como que también aumentó, digamos, este tipo de consumo ya convirtiéndose en una cuestión problemática, ¿no? Sí, así que bueno, son situaciones la verdad que bastante complicadas porque implica la retención del vehículo, la retención de la licencia y bueno, son situaciones que nadie quiere pasar. ¿En todos los casos? En todos los casos. Algunas veces cuando viene un conductor alternativo, es decir, si van dos y el otro también sopla y da negativo y tiene licencia, bueno, ahí sí, obviamente, se hace el acta de la infracción y sigue el vehículo circulando con otra persona. Ahora puede ser que haya tres, todos están en una situación bastante compleja y bueno, y tienen que llamar a alguien, no se puede estar esperando 5 horas que venga alguien a buscar el vehículo. Entonces, ese vehículo va al canchón y después son montos bastante elevados. Las multas van de 300 unidades fijas, recordemos que se cobran con el valor del 50% del litro de nafta, o sea que sube la nafta, sube la multa, no llevan intereses, pero sí hay una actualización, es bastante grande por la inflación que hubo y con el valor de la nafta, que van desde los 22.000 pesos hasta más de 80.000 pesos. Obviamente que para un trabajador común y corriente en Salta, que un sueldo promedio es 40.000 pesos, ya estamos viendo que son multas de casi 2 sueldos, ¿no? Totalmente. Pero bueno, eso implica la retención de la licencia, hay muchos que por ahí sin licencia no pueden trabajar, así que bueno, evitemos todo eso y si vamos a manejar no hay que tomar alcohol, absolutamente nada. En Salta rige la ley de tolerancia cero, así que no se permite ni siquiera un 0,10, un 0,5, un 0,1, un 0 nada. O sea, nada. ¿Y qué tan disuasiva termina siendo la multa, no? Porque en realidad ese es el carácter, digamos, tiene un carácter más bien preventivo en lugar de recaudatorio, pero ¿logra esa finalidad o ven que los números, digamos, se mantienen estables o no terminan de descender como les gustaría, ¿no? O sí, como se hubiese proyectado. Hay dos clases de infractores. Uno que es el consuetudinario, el que ya tiene muchas infracciones, que ya prácticamente sería como un asesino al volante porque va con 2 y algo, no le importa la vida de nadie, ni la de las personas que llevan, ni la de terceros. Cuando ya supera el 1, digamos el 1 de graduación alcohólica en sangre y comete algún tipo de siniestro donde hay un fallecimiento, ya se presume que es un homicidio culposo, o sea que ya va directamente en la cárcel. Pero el tema es cuando no tiene antecedentes, o sea, nunca en la vida, y por ahí no es que tenga 20 años, o sea, una persona grande, 50 años, etcétera, y nunca tuvo antecedentes, la primera vez lo agarran con un 0,50, y ahí sí yo veo que vienen, sienten como que hicieron algo malo, pagan la multa, quieren estar a derecho, y está bueno porque nosotros tenemos una figura que se llama las atenuantes, es decir, cuando no tienen antecedentes y vienen y piden perdón y se allanan y dicen, entiendo que lo que hice está mal, no lo voy a volver a hacer, solicito una reducción de la pena, solicito una reducción de la inhabilitación, porque esto conlleva también la inhabilitación, además de la multa pecuniaria, es la pérdida del carnet, digamos, para que se pueda conducir por un transcurso de 2, 3 meses, 1 año, 2, o sea, depende del grado de alcohol que tenga. Y bueno, y cuando comparecen y solicitan un atenuante, uno puede hacer lugar y se les reduce la sanción, a veces hasta un 30%, ¿no? En esos casos sí yo he visto que no tienen antecedentes y después no los vuelven a cometer. O sea, es una persona que circunstancialmente pasa por el tribunal de faltas y después no vuelve a aparecer nunca más y está bueno. Pero después está el resto, bueno, que realmente habría que tomar otras medidas, habría que crear un registro de reincidentes. Sí. Por ejemplo, hay un registro de deudores alimentarios y también tener un registro de reincidentes. Por ejemplo, si uno quiere contratar un chofer para, no sé, una remisera, claro, mínimamente hay que fijarse si figura en ese registro o no, como para darle el carnet o no, porque es una persona que va a tener la responsabilidad de trasladar a terceros, ¿no?
claro, es un servicio público, ¿no? O lo que son los conductores profesionales, así que bueno, en ese caso sí estaría bueno. Pero después, bueno, otra de las infracciones que son bastante graves por las consecuencias que generan es la falta de uso de casco. A veces lo llevan pero no lo tienen correctamente colocado, o a veces son dos personas que circulan, uno lleva el casco y el otro no. O la llevan en el codo, lo llevan en el codo, ¿viste? Vos decís, bueno, el codo no se les va a lesionar, digamos. Esta mañana justo había un accidente en lo que es la rotonda de Popeye, estaba el CIF, o sea que cuando ya está el CIF es algo bastante grave. Es un hecho grave, sí. Y bueno, no se veía nada, pero realmente la moto estaba tirada, descuartizada hacia la moto y bueno, evidentemente la persona no llevaba casco porque lo primero que se tiene que proteger es la cabeza, ¿no? Entonces hay que tomar conciencia de empezar a usar el casco. Claro, y el uso correcto, como vos decís. Sí, eso en la ciudad de Salta se hizo una campaña, gracias a Raúl Padovani, que lo recordemos, fue el que impulsó el tema, ¿no?, del uso del casco, salva vidas, realmente salva vidas. Es un segundo en donde uno pierde el equilibrio de la moto y bueno, y ahí lo más vulnerable obviamente son los que van conduciendo esa moto. Así que bueno, eso también, y después el tema del uso del celular, obviamente que está completamente prohibido, ni siquiera cuando están estacionados, también es una falta grave. La gente no está tomando conciencia de que como que no hay una cultura, digamos, de que es algo grave, pero realmente sí es grave porque distrae, ¿no? Todo lo que sea un elemento distractor no está bueno. Si un segundo que uno pierda la mirada del lugar, del espacio por el cual uno va circulando, puede terminar en una tragedia, ¿no? Son segundos que son sumamente valiosos y, como vos decís, no siempre se tienen en cuenta. Claro, después el exceso de velocidad, cuando se superan las velocidades máximas, siempre hay una tolerancia de un 10%. Lo que es pasar semáforo en rojo también se está viendo mucho. El mal estacionamiento es recontra común. Ahora, con un mal estacionamiento simple no corresponde que se lleven el vehículo. Así que bueno, hay que también hacer el descargo. A veces sucede que se llevan los vehículos cuando no corresponden y ahí entonces hay que pedir inmediatamente la liberación. ¿Cuándo es un mal estacionamiento simple? ¿Cuándo estaríamos en presencia? Cuando está en una cuadra prohibida, o sea que hay un cartel que dice prohibido estacionar en esta cuadra y se estaciona. Ahora es algo como más grave, que es una sanción grave, cuando hay doble fila, cuando se estaciona en un lugar que está reservado por ahí por no sé, en ambulancia, por ejemplo, o cuando es en la esquina. En esos casos impide la circulación, lo que es el paso peatonal o lo que es el tema de las barandas, ¿no?, para los discapacitados. Así que bueno, en esos casos sí es bastante grave y ahí sí implica la remoción del vehículo. Pero si no, generalmente no, obviamente que tiene que tener una boleta, se lo tiene que notificar inmediatamente. La municipalidad está usando medios electrónicos para hacer todo este tipo de infracción, lo que no implica que se desvirtúe o que se vaya encima de lo que es el derecho de defensa. Es decir, todo ciudadano tiene derecho a defenderse, por eso estamos nosotros los jueces para escuchar los descargos, para ver si tienen pruebas. A veces hay eximentes, o sea, por ejemplo, no sé, estacionó en la puerta de un hospital porque estaba muy enferma la hija y bueno, y necesitaba sí o sí de manera urgente una emergencia, y lo puse y después traen los certificados médicos y acompañan pruebas. Entonces uno valora esa prueba y puede eximir de esa pena. Claro, hay situaciones que son distintas y que pueden de alguna manera o morigerar la pena o tener una justificación razonable, ¿no? Pero bueno, en la mayoría de los casos esto no pasa. Es una cuestión de educación, de respeto por la vida del otro. ¿Cómo se evalúa, digamos, desde adentro, desde quienes tienen que impartir justamente este tipo de sanciones? No, bueno, en principio se ve el tema de los antecedentes. Cuando ya tienen muchos antecedentes, por ahí son lo que serían infracciones leves o graves, ya obviamente uno, bueno, va a decir no, obviamente cuando vengan con algún tipo de solicitud de algo, bueno, generalmente se los termina denegando. Pero si es una persona que nunca cometió muchas infracciones y tiene como un antecedente limpio, nosotros nos fijamos en varias bases de datos, tanto lo que es con el DNI, con la chapa patente, lo que es el titular. Entonces vamos viendo y si realmente no hay antecedentes la primera vez, bueno, ahí sí se puede morigerar y se tiene como más en cuenta. La ley ya misma prevé la reincidencia, que es como más gravosa, ¿no? Bueno, a tener presente todo esto, obviamente, y todo lo que venimos hablando acá en el programa, que lo pueden repasar además no solamente en nuestras redes sociales, sino en nuestro canal de YouTube, ¿no?, que lo van a encontrar con mi nombre. Lili, muchísimas gracias. No, gracias.